Abogadas y señores abogados, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, con el auspicio de la Dirección de Extensión Social y Participación de esta Ilustre Orden y la Asociación Distrital de Abogados del INSE, presenta a ustedes este importante seminario: los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la conciliación extrajudicial y el arbitraje. Debemos saludar la presencia de la señora directora de Extensión Social y Participación del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Kerstin Boitano, a quien saludamos con fuerte aplauso. Con nosotros, asimismo, se encuentra en el estado de honor el señor presidente de la Asociación Distrital de Abogados del INSE, el doctor Oscar Carretero Torres. Gracias, doctor. Dos distinguidos profesionales del derecho y maestros universitarios están con nosotros y tendrán a su cargo la ilustración en este tema de la conciliación extrajudicial y el arbitraje. Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Derecho Civil y Comercial, conciliador extrajudicial y capacitador, director Centro de Conciliación Extrajudicial. Salgamos victoriosos solucionando nuestros conflictos. Regidor de la Municipalidad de Miraflores, la presencia del señor doctor Isaías Irigoyen Sáenz, a quien recibimos con fuerte aplauso. Y igualmente una distinguida abogada por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en alta gerencia pública, árbitro civil y comercial, conciliadora extrajudicial por el Ministerio de Justicia, entre otros merecimientos que honran a nuestra institución. Saludamos la presencia de la doctora Aileen Solís. Bien, señoras y señores, dentro del marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, vamos a dar el uso de la palabra de bienvenida a la señora directora de Extensión Social y Participación de la Orden, la doctora Kerstin Boitano. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Como parte del impulso que la Dirección de Extensión Social y Participación procura en aras de la instrucción permanente al agremiado, así como la instrucción y conocimiento que se pretende brindar a la sociedad civil en general, me complace presentarles este seminario de la conciliación extrajudicial y el arbitraje, y agradecer además la colaboración desinteresada de los dos profesionales que hoy nos acompañan y que nos deleitarán con sus conocimientos, además del impulso colaborativo que siempre tenemos aquí de la Asociación Distrital del INSE con nuestro amigo y colega Oscar Carretero. No me queda más que agradecerle su presencia y bienvenidos. Muy bien. Bien, señoras y señores, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la conciliación extrajudicial y el arbitraje. La palabra del señor doctor Isaías Irigoyen Sáenz. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, doctor Oscar Carretero. Muchas gracias a la mesa de honor también, a todos ustedes por haber asistido el día de hoy a este seminario de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estoy gratamente sorprendido porque, fíjense, volviendo a la presencialidad, ¿no? Y esto es muy importante, ya después de haber pasado un periodo largo, y volvemos a encontrarnos nuevamente con ustedes, colegas. En esta oportunidad me ha tocado disertar este tema tan importante que es la conciliación extrajudicial en materia civil y familiar. Entonces, quiero justamente empezar
por hablar sobre el significado de la conciliación extrajudicial, porque sabemos de que este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que la conciliación extrajudicial es por hoy también justamente una situación especial cuando intentamos nosotros llegar a una demanda judicial, como una cuestión previa. Entonces, hay muchas materias conciliables, entendemos que son obligatorias, y otras que no son obligatorias, y otras que no siendo obligatorias son facultativas. Entonces, en este panorama tenemos también a la mediación, tenemos también a la negociación, pero en el Perú solamente se encuentra regulado la conciliación extrajudicial como tal. Estos otros mecanismos, aparte de la conciliación que acabo de nombrar también, sería fundamental, eso justamente lo estoy conversando con algunos congresistas, para que ya han habido proyectos normativos, por ejemplo sobre la negociación y la mediación, que justamente no han sido aprobados después en las comisiones del Congreso. Yo creo que sería, como en otros países, ¿no? Como sucede en Colombia, como sucede en Argentina, como sucede en Brasil, donde ya están normados. Entonces, ahí podríamos ganar terreno mucho más con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero centrándonos propiamente en lo que es la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo, entonces se dio la ley 26872, que regula también todo lo que es no solamente la ley, los principios y todo el procedimiento conciliatorio, ¿no? En ese sentido, entonces han habido posteriormente regulaciones, ¿no? Como el Decreto Supremo 014-2008-YUS. Después, o posteriormente, había el Decreto Supremo 017-2021-YUS. Después había la Directiva 001-2016-YUS, ¿no? Entonces, está el Decreto Legislativo 1070, que también modificó algunos artículos de la Ley de Conciliación Extrajudicial, incluso el Decreto Legislativo 1069 sobre propiamente el procedimiento de la ejecución en materia de conciliación extrajudicial. Entonces, han habido algunas reformas y yo pienso que en la regulación allí justamente está este tema, ¿no? Tan importante. Y también justamente a raíz de la pandemia que hemos estado, pues se vio la necesidad de que la tecnología, ¿no? sea un aliado, ¿no? de todos y cada uno de nosotros en nuestros quehaceres diarios, porque ya no es tanto la presencialidad ahora, también a través de la ley 31165, la virtualidad de la conciliación extrajudicial ahora ya es una realidad. Es decir, que las audiencias de conciliación extrajudicial ahora se puede llevar a cabo por medios electrónicos o virtuales, ¿no? Entonces ahí tenemos la plataforma, podemos tener el Google Meet, podemos tener el Zoom, que son los mayormente conocidos en el mercado, ¿no? Y que se utilizan, y que los centros de conciliación no solamente están haciendo procedimientos conciliatorios de carácter presencial, sino que también ahora con esta última norma se está haciendo también virtualmente, ¿no? Entonces, y solamente lo único que tienen que hacer es solicitar el permiso correspondiente a la DCMA, la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos, para verificar de que justamente tengan todas las plataformas tecnológicas, tengan el repositorio digital, por ejemplo, tengan todos los principios de claridad, ¿no? Tanto de imagen y sonido, también para que se puedan llevar a cabo estos procedimientos conciliatorios, ¿no? Entonces, con ello surge la necesidad de adecuarnos un poco a la tecnología, porque muchas veces, muchos de nosotros, inclusive yo, les confieso,
que también he empezado a adecuarme un poco más al sistema tecnológico, ¿no? Y eso justamente ha ayudado muchísimo que sea una herramienta útil, ¿no? Y que nosotros podamos tener ello también al servicio de la conciliación extrajudicial. Otra cosa que les quiero comentar también, porque ya ahora la conciliación extrajudicial o los conciliadores extrajudiciales tienden hacia una profesionalización del servicio. Ya no solamente que es un conciliador extrajudicial, porque es un profesional como órgano auxiliar de justicia, por supuesto, ¿no? Entonces, la finalidad es que se cumpla con el tema de la justicia y la paz social, porque debemos tener todos y cada uno de nosotros si queremos vivir en una comunidad, ¿no? Entonces, esta función de conciliador extrajudicial, que así como otros mecanismos que les había comentado anteriormente, como la mediación, la negociación, también resulta ser útiles porque el conciliador extrajudicial es un tercero neutral e imparcial, ¿no es cierto?, que no propiamente cumple una función jurisdiccional, ¿no?, sino más bien es una función de coadyuvante a que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio entre ellas, ¿cierto? Entonces, y obviamente que dentro del procedimiento conciliatorio, el conciliador debe sobre todo tener en consideración aplicar las técnicas, ¿no?, de conciliación extrajudicial, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas, ¿no? Dentro del procedimiento, diría que son la comunicación y la negociación, las más importantes y trascendentales, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación también allí juega un rol importante, trascendental, porque recordemos que el conciliador extrajudicial es un comunicador por excelencia, ¿cierto? Si no nos sabemos comunicar verdaderamente con las partes, si no sabemos comprender, si no somos reales y objetivos para ello, pues nos tenemos que preparar mucho más. Pero también, si es que adolecemos de la eficiencia de la comunicación, muchas veces la realidad es que para llegar a algún acuerdo con las partes va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, allí podemos aplicar, ¿no?, las técnicas de comunicación, ¿no?, por ejemplo, la escucha activa, la confirmación de la escucha, ¿no?, las preguntas que tengamos que hacer, ¿no?, adecuadas al problema o al conflicto que nos ocupa, ¿no? Ahora bien, y yo también quería comentarles el tema de que no es igual la conciliación, digamos, civil que en familia, totalmente distinto, ¿no? Porque recordemos nosotros de que en materia familiar también tenemos que ver que lo que se discute son derechos extrapatrimoniales propiamente, ¿cierto? Porque allí vemos en los casos de tenencia, por ejemplo, en los casos de régimen de visitas, ¿no?, que muchas veces lo que se manejan son temas emocionales, ¿no?, y el enfrentamiento que se sucede en la pareja o en los esposos o en los convivientes, que muchas veces trae pues una situación de diferencias entre uno y otro de mucho tiempo atrás. O sea, conciliar verdaderamente ello es una labor, una función propiamente que nosotros cumplimos como conciliadores, ¿no? Entonces, no es igual en el tema civil, ¿no? Si bien es cierto, también hay temas que también resultan ser ya patrimoniales propiamente, como la indemnización por daños y perjuicio, como los desalojos, como las obligaciones de asumir dinero, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, ¿no? Entonces allí tenemos más recurrentemente un tema de enfrentamiento, pero de carácter económico propiamente dicho, ¿no? Entonces hay que aplicar allí diferentes técnicas en una y otra forma, ¿no? Por ejemplo, hay que utilizar ahí agente capaz, por ejemplo, ¿no? Hay que utilizar las sesiones privadas o caucus, por ejemplo, ¿no?, con cada una de las partes, ¿no? Bien, entonces nosotros debemos ver que esta situación de la conciliación se va generando y ustedes van aprendiendo
con las diversas audiencias que pueden tener, ¿no?, en este caso. Ahora bien, volviendo un poco al tema de la ley 31165, que es la utilización de los medios electrónicos para las audiencias propiamente virtuales, que por ejemplo ya en este curso yo he pedido autorización y he llevado 5 audiencias de carácter virtual, por ejemplo, ¿no? Pero en estas audiencias de carácter virtual hay que tener presente que todas las grabaciones, todo el repositorio, toda la tecnología que debemos tener. Ahora, no solamente que como antes, ¿no?, la presencialidad nos enseñaban una copia del DNI y nosotros veíamos quién era, pero no teníamos propiamente que en algunos casos, por ejemplo, ¿no?, se tener que contratar a Renier en línea para ver si es la persona o no, si verdaderamente ese DNI está caduco o no está caduco, etc. Ahora hay que ver también el tema de los registros públicos. También hay que sacar un convenio con los registros públicos para saber, porque muchas veces, ¿qué sucede? Nos traen de registros públicos y de registros públicos nos traen de propiedad inmueble, el tema de las sucesiones, intestadas, inscritas, y tenemos que propiedad vehicular en el caso de la liquidación de las sociedades gananciales, ¿no? Entonces, también las uniones de hecho, por ejemplo, ¿no?, que muchas de ellas no están inscritas, no son válidos los procedimientos conciliatorios que se realizan bajo esa modalidad. Entonces tenemos que ver que verdaderamente, ya sea que se haya inscrito judicialmente o ya sea que se haya inscrito vía notarial, se pueda llevar a cabo legalmente un procedimiento conciliatorio de esa naturaleza, ¿no? Porque yo he visto en muchos casos, muchos centros de conciliación, solamente por la sola declaración del solicitante se lleva a cabo un procedimiento conciliatorio manifestando que es la conviviente o el conviviente de tal o cual persona, entonces para hacer una liquidación de los bienes que hubiesen adquirido durante esa convivencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, porque ese sería un procedimiento irregular y seríamos también posibles nosotros como conciliadores, ustedes como conciliadores, que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, ante el Ministerio de Justicia, ¿no? Y la gravedad del hecho, que también pues muchas veces se procesan en la vía penal, en las denuncias penales, y en el tema civil también por indemnización por daños y perjuicios, todo eso está sujeto al conciliador extrajudicial. Es por ello de que es muy importante que nosotros trabajemos la redacción de las actas de conciliación extrajudicial. Esto es muy importante, ¿no?, sobre todo en las actas de conciliación con acuerdo total y en las actas de conciliación con acuerdo parcial, ¿sí? Porque fundamentalmente ustedes saben que en algún momento determinado, ante el incumplimiento de alguna de las partes, una le puede reclamar a la otra ante un juez, evidentemente, la ejecución de esa acta. Pero ¿qué sucede si no cumple con los requisitos legales esa acta de conciliación extrajudicial? Entonces no se va a poder ejecutar, ¿cierto? Porque tiene ciertos requisitos fundamentales. ¿Cuáles son? De ser cierta, expresa y exigible. Y tiene que cumplir necesariamente con esos requisitos. Y el juez, al admitir la demanda, va a calificar previamente si cumple con esos requisitos verdaderamente, ¿no? Eso está señalado en el Código Procesal Civil 689, el Código Procesal Civil. Entonces, y 690 también. Entonces, ahí vemos que cuál está en cierto el acta de conciliación. Por ejemplo, he visto que en algunos acuerdos parciales, por ejemplo, el conciliador, firman las partes, pero no firma el abogado del centro de conciliación. Entonces ahí vemos cuál es la verdadera función del abogado del centro de conciliación extrajudicial. No solo es que el abogado va a tener o va a ir el día de la audiencia de conciliación, si una de las partes llega a un acuerdo y el abogado también tenga que suscribir el acta con acuerdo total o con acuerdo parcial, sino que la función del abogado verificador de los acuerdos en un procedimiento conciliatorio debe revisar también la solicitud de conciliación extrajudicial,
para ver si cumple con todos los requisitos, los medios probatorios y los anexos correspondientes, ¿no? Para hacer, y también se tiene que verificar algo muy importante dentro del procedimiento, ¿no? Si, por ejemplo, la capacidad de las partes. ¿Qué pasa cuando es una persona natural e invita a una persona jurídica o viceversa? Hay que ver sobre todo a la persona jurídica si cumple, ¿no?, con los requisitos, por ejemplo, que no solamente de asistir a un centro de conciliación extrajudicial. Sí. Una preguntita, Claro. si el conciliador es abogado, ¿puede firmar como conciliador y a la vez como abogado del centro? Claro, por supuesto. Si tiene doble función, ¿no? Porque muchos conciliadores son conciliadores extrajudiciales, básicos o generales, especializados en familia, y a su vez son abogados. Entonces también puede firmar las actas, ¿no?, como conciliador y como abogado al mismo tiempo. Entonces, por allí es un tema recurrente, por ejemplo, revisar los poderes, y esa es la función del abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial. ¿Por qué? Lo que sucede es que muchos conciliadores no son abogados, ¿cierto? Pero también, si no son abogados, por cierto, claro, pueden consultar al abogado del centro si todo está correcto, y para eso tiene que estar ahí permanentemente un abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial. Ver la capacidad de las partes, por ejemplo, que es un tema muy importante. También ver el tema de los distritos conciliatorios extrajudiciales. Ojo que esto también es muy importante. Por ejemplo, aquellos centros de conciliación que se han constituido en Lima tienen competencia en Lima y Callao, por ejemplo. Pero no se puede invitar a una persona, por ejemplo, a conciliar que esté en Chiclayo, porque no tengo competencia. El distrito conciliatorio competente no lo tengo. Entonces no puedo invitar a conciliar que está fuera de mi ámbito territorial, ¿no? Digamos, esas eran las competencias establecidas en el artículo 14 y siguiente del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, ese es un tema también recurrente, ¿no? Porque algunos conciliadores de repente nuevos, inexpertos, cometen ese error de estar invitando, y yo sabía, no quiero decir el nombre del centro, pero yo sabía que estaban invitando hasta Arequipa también, pienso que a una conciliación. Y después, posteriormente, giran digamos, el acta de conciliación, posteriormente salen allí pues denunciados ante el Ministerio de Justicia. Entonces hay que tener por allí mucho cuidado en esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, sobre el tema de la conciliación extrajudicial virtual, también es una novedad, ¿no? Se está aplicando poco a poco. Los medios que se utilizan son Google Meet y el Zoom, como le dije anteriormente también, ¿no? Ahora, por otro lado, hay un tema importante en lo que se refiere justamente a la redacción de los acuerdos conciliatorios, ¿no? Yo creo que es un momento que ustedes, no sé si serán conciliadores. A ver, ¿quiénes son conciliadores de aquí? ¿Cuántos son? A ver, dos, no, tres, por ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces seguramente voy a convocar después con el... Sí, doctor, adelante. Buenas noches. Con respecto, por ejemplo, uno cuando desea invitar a conciliar Lima Norte y Lima Sur. El caso está en Lima Norte. Uno puede conciliar a invitar en Lima, o necesariamente tiene que ser Lima Norte. Claro, puedes invitar a conciliar. Si tú sabes el centro de Lima tiene un centro de conciliación, yo puedo invitar a uno que está en Los Olivos, por ejemplo, ¿no? O en San Martín de Porres, o en Comas. Entonces sí puedes, ¿no? Porque hay competencia. Hay competencia, ¿no? Está dentro de Lima Metropolitana, ¿cierto? Dentro de los 42 distritos de Lima Metropolitana, ¿no es cierto? Sí. Bien. Que Lima, claro, porque como se sabe que Lima Norte, Lima Sur y Lima Este ya se han individualizado. Entonces, claro. En ese aspecto de la parte conciliatoria todavía es todo global. Es todo global, claro. Claro, porque depende del colega, depende de lo de las cortes, ¿no?
corte de Lima Sur, ¿no? Lima Norte, puede concretar, también. digo, ¿no? No, en el parte de conciliación como distrito conciliatorio ahí no le podríamos objetar esa parte, ¿no? Sí, entonces, por ese lado no hay problema. Esa parte. Bien, muy agradecido. Sí, gracias. Bueno, sí, adelante, doctora. En lo que se refiere al poder de representación Ya. del justiciable, ¿no? Tendría que llevar al centro de conciliación una escritura pública, o el conciliador puede darle ese poder de representación al justiciable para los efectos de la audiencia, para alargarlo. Claro. Sí, doctora. En principio, todo poder de representación es por escritura pública, ¿no? Ahora hay una excepcionalidad en la ley, ¿no? Por ejemplo, que en el caso del tema de desalojo, por ejemplo, allí hay una excepción. Entonces uno puede ir, por ejemplo, yo solicitante, voy ante el secretario del Centro de Conciliación Extrajudicial, otorgo poder a mi hermana, porque no puedo venir ese día, otorgo poder, se levanta un acta, me entregan la copia del acta, esa acta se archiva, y podría su hermana, por ejemplo, participar en su representación sin tener propiamente un poder por escritura pública, ¿no? Entonces, en ese caso sí nos ponemos ante un supuesto, ¿sí? que es de acuerdo a variado ahí, o ha sido una modificatoria de reglamento de conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, pero siempre debemos tener presente como una cláusula de cliché, ¿no? que va en todo poder, ¿no es cierto? Los conciliadores sabemos que se puede conciliar extrajudicialmente, ¿no? y disponer del derecho en materia de conciliación, ¿no? Tiene que decir ello para que pueda disponer de ese derecho y pueda conciliar, ¿no? Pueda llegar a un acuerdo satisfactorio con otra parte, que es lo que se pretende finalmente, ¿no? Sí, muy bien. La doctora creo que quería hacer una consulta. Sí, doctora, adelante. Justo algo parecido que dice, buenas noches. Sí. Me indican que el secretario general dentro de una conciliación tiene facultades para poder efectuar poderes. Aparte de desalojo, ¿qué otra facultad también tiene? El secretario... Sí, para que pueda expedir. Bueno, el secretario general del centro de conciliación tiene la facultad de llevar, digamos, proteger todo el acervo documentario del centro de conciliación, todos los expedientes, todas las solicitudes, la programación de las audiencias de conciliación extrajudicial también, ¿no? El tema de las notificaciones para las invitaciones a conciliar también, que se tiene que llevar en un registro, el libro de actas, por ejemplo, ¿no? de las actas de conciliación extrajudicial también, los informes trimestrales que se tienen que entregar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de todos los procedimientos conciliatorios que hayamos tenido en ese periodo, ¿no es cierto? Y también llevar a cabo el registro de asistencia, ¿no? De los que sean invitados a conciliar, un registro de asistencia, también se pone ahora que tiene que ser llenado con los datos del solicitante, de la persona invitada, y tiene que firmar. Incluso hay algunos que le ponen su huella digital, que yo considero que está bien. Hay algunos que le sacan copia al DNI y lo ponen ahí también, ¿no? Entonces, todo, fíjense ustedes, ¿no? Todo eso con tal de resguardar todo el acervo documentario que tenga el centro de conciliación. ¿Por qué? Porque usualmente cada 4 meses o 5 meses hay una supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los centros de conciliación extrajudicial en forma aleatoria. Entonces tienen que revisar, ¿no? Te piden, a ver, número de expediente 081-2021, perfecto, y la solicitud 080-2021, entonces empiezan a revisar si está correctamente el acuerdo, por ejemplo, si está completo todo, la solicitud, las pruebas, los anexos, ¿no? Entonces eso también es requerido por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falta algún documento, etcétera? No, es responsabilidad, claro, que también yo he sido director y muchas veces he tenido que, yo mismo, aparte de secretario mismo, también he tenido que revisar para percatarme de que todo esté correcto. Porque, fíjense ustedes, si hay una sanción, la sanción no es para el secretario,
conversaciones para el centro de conciliación, y en este caso su máximo representante es el director o directora del centro de conciliación. Ese es el responsable o la responsable, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta ello, ¿no? Muy gracias por su pregunta. Sí. Bueno, entonces, finalmente lo que quiero es que se entienda un poco que hay que tener nosotros, muchas veces como colegas, ¿no? Que propiciemos una cultura de paz a través de la conciliación extrajudicial, ¿no? Ya no tanto el conflicto, el enfrentamiento, porque ustedes verán que procesos digamos, judiciales son largos, tediosos, onerosos, ¿cierto? En cambio, la conciliación es más rápida, es flexible, ¿no? Y es privada también, por supuesto, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Y justamente el Estado promueve esta cultura de paz, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos tener en cuenta en consideración, ¿no? Muchos colegas que de repente los de más edad, por ejemplo, que les gustan los procesos, ¿no? Les gusta litigar muchísimo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo ya hace como cerca de 22 años que tengo de conciliador. Siempre me ha gustado el tema de la conciliación y he comprendido que se pueden hacer, digamos, o se pueden llegar a grandes acuerdos, ¿no? Inclusive en los procesos ya iniciados, ¿no? Que no hayan tenido propiamente una sentencia, si llegamos a un acuerdo, lo vemos vía conciliación, presentamos a un juez, lo homologa el juez, esta acta de conciliación a través de una resolución, inmediatamente se archiva el proceso, y yo creo que por ahí también la conciliación va rindiendo los frutos queridos y esperados por todos, ¿no? Nosotros. Entonces, eso es lo que quería compartirles, un poco mi experiencia también, ¿no? Tanto ya propiamente lo de la retórica de la conciliación, que muchos ya lo sabemos, pero siempre propiamente teniendo en cuenta que como mecanismo alternativo sí sirve, ¿no? Fíjense ustedes, yo he sacado una estadística en mi centro de conciliación en el año 2017, 2018 y 2019. En casos civiles, 52% de acuerdos totales. Fíjense ustedes, más de la mitad de los procedimientos con acuerdos totales. En caso de familia, 48%, casi también llegando al 50%. Fíjense ustedes, prácticamente, entonces yo creo que sí, es útil este mecanismo, ¿no? Alternativo de solución de conflictos. Y el propio ministerio ya lo dijo justamente, ¿no? Que ahora ellos también llevan un control estadístico de todos los centros de conciliación que hay en el Perú. Son 1021 centros de conciliación que hay actualmente en el Perú, debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y de ellos, la totalidad de los acuerdos ahorita está en acuerdo total, están al 70%. Fíjense ustedes, han subido mucho más. ¿Por qué? Porque en época de pandemia, muchos han arreglado sus diferencias a través de la conciliación, ¿no? Y no tanto ya en procesos judiciales. Entonces, yo creo que eso marca un poco la tendencia actualmente, y eso es lo que quiero dejar o recoger de esta charla que he tenido con ustedes. Si no hay más preguntas, si no hay algunas preguntas, si no, bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, agradecemos la presencia y la exposición brillante de nuestro recurrente expositor, el doctor Isaías Irigoyen. Tema emocionante la conciliación. En estos momentos vamos a pasar a invitar a la doctora Ailén Solís Arce, también expositora en el tema de arbitraje. Doctora, por favor, pasa adelante usted, que nos pueda directar nuestra exposición. Sí. Doctora, este es Muy buenas noches con todos. Ahora sí, ¿me pueden escuchar bien? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ailén Solís. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema
tema de arbitraje, ¿de acuerdo? Tengo una filmina para que ustedes puedan ver, porque las filminas son bastante amigables, teniendo en consideración que el tema es bastante denso, ¿no? Pero la filmina es bastante amigable. Sin perjuicio de que esto se vaya conectando, les voy explicando que el arbitraje se encuentra comprendido dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En el Perú, por lo general, tenemos distintos mecanismos de solución de conflictos. Primero tenemos la conciliación, como bien el doctor Irigoyen ha mencionado, nos ha comentado sobre ella. Tenemos la negociación, la mediación y el arbitraje. Estos cuatro que les he mencionado son los alternativos de solución de conflictos, mientras que el Poder Judicial es el mecanismo de solución de conflictos originario. Por ende, todo lo que sea externo al Poder Judicial son alternativos, ¿de acuerdo? Ah, está perfecto. Es el único PPT que está fuera, dentro de todos los archivos. Sí. A ver. Vamos a ver, un segundito. Bueno, mientras va cargando. Entonces, les comentaba que el arbitraje se encuentra dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero además tiene unas características y peculiaridades. Pero lo más importante es que en conjunto los mecanismos alternativos de solución de conflictos nos permitirán resolver de manera eficiente nuestros problemas que se susciten. ¿De acuerdo? No, dentro del PPT. O sea, hay que entrar el ART. Entrar en la unidad. Hay un montón de archivos. Más abajo. Unidad USB. De acuerdo, más abajo de todo. Más abajo. Ahí está, conferencia, la primera es 26, 21. Arriba, el primero. Porque tenemos un montón de archivos ahí, como 50 gigas de información. Es un tera, lo que yo sé. Una maravilla esta tecnología hoy en día. Ya, ahora vamos a ver, ¿no? Hay que ampliarlo. F5. Ahí está, perfecto. Siguiente, por favor. Ahí abajo. Y ahí nomás te da clic para pasar. Ya, ok. Justo lo que les mencionaba. Existen diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y vemos, por ejemplo, el mecanismo tradicional es el Poder Judicial, por eso tenemos el proceso judicial. Todos los que están fuera de este alcance son los alternativos de solución de conflictos. Tenemos la mediación, la negociación, ¿no? La conciliación y el arbitraje. Siguiente, por favor. Ahí nomás, ¿dónde está? Ahí. Entonces, son un conjunto de mecanismos que nos permiten resolver el conflicto sin necesidad de ir a la autotutela, o sea, la fuerza. Esto nos permite resolver de manera amigable, dependiendo de la voluntad de las partes. Siguiente, por favor. ¿Perdón? Que lo mueva un poquito el ecrán. Un poquitito, pero para que se pueda ver completo. Eso es. Muy bien. Excelente. Gracias. Entonces, definimos el arbitraje como un mecanismo heterocompositivo. Y heterocompositivo porque tenemos a dos partes distintas, ¿de acuerdo? Que resuelve de manera definitiva. Esta es una diferencia importante porque, a diferencia de la conciliación, donde uno puede llegar a acuerdos, ¿de acuerdo? Y estos acuerdos, de ser el caso, podrían ir al Poder Judicial, ¿no? Para solicitar una anulación del acta, una nulidad del acta, o puede ser que no lleguen a ningún acuerdo y se archive el procedimiento conciliatorio y luego tengan que ir al Poder Judicial a reclamar las diferencias. En el caso del arbitraje, si asistes al arbitraje o no, no es importante, porque si has suscrito una cláusula arbitral, el arbitraje va a ir contigo o sin ti. Es igual que un proceso judicial, ¿no? Ahora, la diferencia está en que, a diferencia del proceso judicial, es que el arbitraje va a ser en única instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber como una sala revisora. Eso no existe en el arbitraje. El arbitraje va a ser en instancia única, ¿no? Entonces ahí dice que se resuelve de manera definitiva la controversia. Ahora, la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, establece causales de anulación del laudo muy específicas y sobre ellas
si tú te encuentras inmerso en alguna de estas causales, podrás ir a un proceso de anulación del laudo ante el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, recuerda que independientemente del mecanismo que tú utilices para solucionar tus conflictos, tienes que tener en consideración que deberás ver que este sea eficiente, reduciendo los costos y previniendo nuevos conflictos, porque a veces puede suceder que tu mecanismo te genera más conflictos y al final terminas litigando por otros temas que no querías llevar a cabo. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Ahora tenemos algunas características del arbitraje, voy a explicar cada una de ellas, y una de las más importantes es que este es voluntario. Ahora, quizá alguno de ustedes, eso a rasgo general, ¿de acuerdo? Pero alguno de ustedes quizá podrá refutarme esto respecto al arbitraje en contrataciones del Estado. ¿Y por qué diríamos que no sería voluntario? Porque hay un mandato legal expreso que establece que debemos acudir al arbitraje en determinados supuestos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de contrataciones del Estado establece que para determinadas causales tú vas a acudir al arbitraje, a la Junta de Resolución de Disputas o a la conciliación. Ahora, la conciliación es optativo porque te dice tú, las partes pueden ir a conciliación, pero la mayoría de las partes a veces no les importa conciliar ese archivo en estos casos y el grueso de casos va a la JRD. ¿Cuándo es obligatoria una Junta de Resolución de Disputas en caso de obras? Cuando la cuantía supera los 20 millones. ¿De acuerdo? De 20 millones para arriba es obligatoria una JRD. ¿Y cuándo pasamos a arbitraje luego de la JRD? Una vez que se entrega la obra, luego de la liquidación de la obra. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? No es que yo vaya al arbitraje directamente. Entonces, en el caso de contrataciones del Estado, hay unas pequeñas diferencias que existen sobre la ley general del arbitraje cuando hablamos de materia comercial, en materia civil, que es fascinante, pero en materia de contrataciones del Estado tiene pinceladas distintas que podrían encontrarse como una suerte de contradicción respecto a los demás tipos de arbitraje que existen en el país. Luego, la confidencialidad. En materia general, el arbitraje es confidencial, ¿de acuerdo? Estamos hablando de en materia comercial, en materia civil, en materia de salud, ¿no? Todos los tipos de arbitraje son confidenciales. ¿Cuándo no son confidenciales? En materia de contrataciones del Estado. Y la pregunta es ¿por qué no es confidencial en este caso? Porque a diferencia de los arbitrajes privados, donde estamos hablando de intereses privados, en las contrataciones del Estado estamos discutiendo intereses públicos. ¿Y por qué intereses públicos? Porque estamos hablando de dinero del Estado. Entonces, como hay un interés superior, que es el bienestar social de por medio, ahí ya no puede ser privado, sino que tendría que ser público, ¿ya? Ya no es confidencial, sino es público. Inclusive había una modificatoria hace poco, bueno, no hace tan poco, ¿no? Como el decreto de urgencia 020-2020, que establece que cuando los arbitrajes sobre materia de contrataciones del Estado, estos son públicos una vez que ha culminado todo el trámite. O sea, a la emisión del laudo, se publica en el SEACE, porque eso también está en la ley de contrataciones del Estado. Pero esta modificatoria del 020 establece reglas específicas al decreto del legislativo 1071, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, el arbitraje evita la formalidad. A diferencia del proceso judicial, donde uno, de acuerdo al Código Procesal Civil, tiene pautas específicas, plazos perentorios. Si te pasaste el plazo, ya fuiste, porque ya no puedes presentar tu demanda, ya no puedes apelar. No. En el arbitraje son las partes, y esa es una discusión que cuando enseño arbitraje, los que son procesalistas netamente, me increpan o discrepan o se sorprenden. Entonces yo les digo, primero pregunto, ¿quién es procesalista? ¿Quién estudió procesal civil? No, y me levanta la mano. Yo ya sé que con esa persona va a tener problemas en la clase. ¿Pero por qué? Porque las reglas del Código Procesal Civil son bastante duras, mientras que en el arbitraje es bastante flexible. Entonces no me pueden creer cuando yo les digo que en materia arbitral son las partes las que pueden negociar y acordar cuáles son los plazos. Y plazos para presentación de la demanda arbitral, plazos para la contestación de la demanda arbitral y plazos para todo lo que el parte quiere, inclusive puede fijar hasta el plazo total del arbitraje. Y si te pasa ese plazo, anulación de la obra. Entonces, se dan cuenta que cuando
en materia, por ejemplo, comercial, son las partes las que van a regular todo de mutuo acuerdo, ojo con eso. No basta elaborar una sola parte, sino